regresó al amanecer, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar antes de escuchar la verdad completa. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que no se parecía al descanso, sino a la culpa. Cuando los tres se sentaron frente a frente, la verdad cayó sin gritos, sin golpes, con la crueldad limpia de lo inevitable. No había sido lo que su mente había imaginado en el vuelo de regreso, había sido peor y, a la vez, más humano. Su esposa y su madre habían tejido una alianza secreta para despojarlo de lo único que creía indestructible, su identidad. Firmas, decisiones médicas tomadas a sus espaldas, cuentas vaciadas con la excusa de protegerlo, un amor torcido que se había convertido en jaula. El amor también puede asfixiar, entendió entonces, cuando no pide permiso. Aún así, no gritó. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire frío. La ciudad despertaba afuera, indiferente, y por primera vez en meses sintió claridad. Dijo adiós sin dramatismos. A su madre le dejó una carta breve, donde le agradecía la vida y le devolvía la responsabilidad de su propio miedo. A su esposa, un anillo sobre la mesa y una frase que no necesitaba respuesta: el amor no se construye con secretos. Salió con una maleta liviana, como quien decide no cargar con el pasado. El tiempo, que no cura nada por sí solo, empezó a enseñarle a ordenar. Volvió a caminar sin rumbo, a cocinar para uno, a escuchar música sin testigos. Y en una librería de barrio, entre estantes torcidos y café tibio, ocurrió lo inesperado, una mirada que no pedía nada. Ella tenía una risa suave, de esas que no buscan impresionar. Hablaron de libros, de ciudades que duelen y de ciudades que prometen. La invitó a caminar bajo una lluvia tímida y, sin prisa, la tarde se volvió una promesa pequeña pero verdadera. Con ella aprendió a tocar sin miedo. No hubo prisa por poseer, no hubo cuidado. La primera noche juntos fue un susurro, una coreografía de manos que preguntaban antes de avanzar. Se amaron como se aprende a respirar después de un naufragio, con gratitud. Él descubrió que el romance no necesita grandes gestos, sino presencia, que el deseo puede ser tierno sin perder fuego. Ella le enseñó a quedarse cuando algo asusta y a irse cuando algo lastima. En su abrazo encontró descanso, no refugio. Mientras tanto, las consecuencias del pasado reclamaban su lugar. Los documentos falsos salieron a la luz, las decisiones revertidas, la verdad ordenada en carpetas que dolían menos al cerrarse. No buscó venganza. Eligió justicia y límites. Visitó a su madre una última vez, no para acusar, sino para despedirse de la fantasía de una protección absoluta. Ella lloró, y él entendió que perdonar no es olvidar, sino dejar de sangrar cada vez que se recuerda. El amor nuevo floreció en gestos cotidianos, desayunos lentos, manos entrelazadas en el cine, cartas escritas a mano. Hubo pasión, sí, una pasión madura que encendía la piel sin apagar la razón. Hubo noches de confesiones y mañanas de risas. Y cuando el miedo regresaba, porque siempre regresa, ella no lo empujaba ni lo salvaba, se sentaba a su lado. Eso fue el milagro. Un año después, volvió a la casa antigua para venderla. Caminó por los pasillos sin rencor. Cada pared guardaba una lección. Al cerrar la puerta por última vez, no sintió pérdida, sino ligereza. La vida no le debía nada, ya le había devuelto lo esencial. La noche de la boda, íntima y sin discursos largos, miró a su alrededor y supo que había elegido bien. No por el vestido ni por la música, sino por la forma en que ella lo miraba, sin expectativas ajenas, sin planes ocultos. Se prometieron honestidad incluso cuando doliera, deseo incluso cuando el mundo cansara, y silencio compartido cuando las palabras sobraran. Al final, comprendió que regresar no había sido una tragedia, sino un punto de partida. Lo inimaginable lo había empujado a imaginarse de nuevo. Y así, con una mano firme entre las suyas y el futuro respirando despacio, dio el paso definitivo hacia una vida que no necesitaba esconderse de nadie. La música se apagó temprano y quedaron solos con la noche, una noche que parecía observarlos con curiosidad. Él apoyó la frente en la de ella, respiró su perfume y sintió algo parecido a la certeza, pero sin el peso de las promesas. Bailaron descalzos en la sala, riéndose de nada, dejando que el tiempo se deshiciera entre pasos torpes. Afuera, el viento movía las cortinas como si quisiera entrar a escuchar. Él pensó que quizá la felicidad era eso, no tener que explicarla. En los días que siguieron, aprendieron a construir una rutina que no asfixiaba.
Él se despertaba antes y le preparaba café, ella fingía dormir para escuchar sus pasos. Se encontraban en la cocina con sonrisas cómplices y besos que no pedían permiso. A veces hablaban del pasado, otras veces no. Descubrieron que hay historias que no necesitan repetirse para ser comprendidas. Cuando el miedo se asomaba, se tomaban de la mano y lo dejaban pasar como a un tren que no se piensa abordar. Una tarde, recibió un mensaje que le tensó los hombros. Viejos nombres, viejas heridas. Ella lo notó de inmediato. No preguntó, lo abrazó. Él apoyó la cabeza en su pecho y, por primera vez, lloró sin vergüenza. No era tristeza pura, era cansancio acumulado. Ella le acarició el cabello con paciencia, como quien riega una planta que estuvo demasiado tiempo sin agua. En ese gesto entendió que el amor también es sostener el peso del otro sin intentar cargarlo todo. Decidieron viajar sin destino fijo. Carreteras largas, estaciones pequeñas, hoteles con historias anónimas. En una habitación de paredes azules, se amaron con la calma de quienes no huyen. Las manos se buscaron con intención, los labios se demoraron, las palabras se volvieron innecesarias. Él recorrió su espalda como si aprendiera un idioma nuevo, ella lo guió sin prisa, celebrando cada descubrimiento. No había urgencia por terminar, solo el deseo de quedarse. Después, se quedaron despiertos, hablando de cosas mínimas, riendo bajito para no despertar a nadie. El viaje los cambió sin que lo notaran. Él empezó a escribir de nuevo, frases sueltas en cuadernos arrugados. Ella leía en voz alta, subrayando palabras que le gustaban. A veces discutían, claro, porque el amor no elimina las diferencias, las vuelve transitables. Aprendieron a pedir perdón sin humillarse y a escuchar sin preparar respuestas. En una plaza cualquiera, él la miró y pensó que, por primera vez, no estaba compitiendo con nadie por su lugar. De regreso, la vida reclamó su ritmo. Trabajos, llamadas, compromisos. Hubo noches de cansancio y silencios largos. En una de esas noches, él se levantó inquieto, caminó por la casa y abrió un cajón antiguo. Encontró cartas que no había quemado. Las leyó con distancia, como si fueran de otro. Al volver a la cama, ella abrió los ojos. No preguntó. Él se acomodó a su lado y dejó que el insomnio se rindiera. Un domingo, cocinaron juntos. Harina en la nariz, música vieja, risas que se pegaban a las paredes. Él la besó con las manos manchadas y ella protestó sin convicción. El deseo apareció en medio del caos doméstico, inesperado y feliz. Se llevaron la risa a la habitación, se desnudaron entre bromas y terminaron abrazados, respirando a destiempo. En ese instante, pensó que el romance no siempre es solemnidad, a veces es juego. Sin embargo, las sombras no desaparecen del todo. Un rumor, una llamada, una mirada en la calle. Él sintió el pasado rozarle la nuca. Ella lo notó y le propuso caminar. Salieron sin rumbo, hablando de planes pequeños, una terraza, una planta, un perro. Él se permitió imaginar sin miedo. Al volver, se besaron en la puerta, como adolescentes, prometiéndose nada y todo a la vez. Esa noche, mientras ella dormía, él se quedó despierto, observando cómo la luz dibujaba su rostro. Pensó en las decisiones que aún faltaban, en las conversaciones pendientes, en el coraje que todavía tendría que convocar. Sabía que el camino no sería recto. Pero también sabía que ya no estaba solo. Cerró los ojos, sintiendo el latido compartido, y dejó que el mañana se acercara despacio, sin terminar de revelarse. El mañana llegó con una luz suave que se coló entre las persianas. Él despertó antes que ella y se quedó escuchando el ritmo de su respiración, como si pudiera memorizarlo. Pensó en lo extraño que era sentirse en casa dentro de otra persona. Preparó café en silencio y volvió a la cama con las tazas humeantes. Ella sonrió sin abrir los ojos, estiró una mano y lo atrajo hacia sí. Bebieron a sorbos lentos, compartiendo el calor, sin prisa por empezar el día. Salieron temprano a caminar. La ciudad estaba despierta pero aún no era ruidosa. Se detuvieron frente a un escaparate y ella le acomodó el cuello de la camisa, un gesto mínimo que le erizó la piel. Él la besó en la frente y siguieron. En una esquina, un músico tocaba una melodía antigua, se quedaron escuchando, tomados de la mano, como si el mundo hubiera decidido concederles una pausa. Él pensó en lo lejos que había quedado el miedo y, aún así,
lo reconoció al pasar, sin invitarlo a quedarse. Más tarde, recibió un correo que no esperaba. Un asunto neutro, palabras medidas, una invitación a cerrar asuntos pendientes. Sintió el impulso de borrar, de posponer. Se lo mostró a ella. Ella leyó con calma, levantó la vista y dijo que lo acompañaría si él quería. No como escudo, sino como presencia. Agradeció ese ofrecimiento que no imponía. Decidieron pensarlo juntos, como se piensa una mudanza, con cajas y tiempo. La tarde los encontró en la cocina, cortando verduras y hablando de viajes futuros. Él imaginó una casa con ventanas grandes, ella, un jardín pequeño. Rieron por la diferencia y siguieron picando. Se rozaron sin querer y el roce se quedó. Se besaron apoyados en la encimera, primero suave, luego con hambre. Las manos buscaron, los cuerpos se alinearon. El deseo fue creciendo sin urgencia, como una marea que sabe esperar. Se amaron allí mismo, entre aromas y risas ahogadas, y después terminaron de cocinar como si nada, cómplices. En la noche, él escribió. No para publicar, no para convencer a nadie, sino para ordenar. Ella leyó en silencio, subrayó una frase y la repitió en voz alta. Él sintió que esas palabras ya no le pertenecían del todo, habían encontrado hogar. Se sentaron en el suelo, espalda con espalda, compartiendo música. En ese espacio, el pasado no gritaba, murmuraba, y podía ser ignorado. Al día siguiente, decidieron enfrentar lo pendiente. El lugar era neutro, una sala con paredes claras. Él habló sin adornos. Escuchó sin interrumpir. Hubo intentos de justificar, de suavizar. Él mantuvo los límites con voz firme. No levantó la voz. No se dejó arrastrar. Ella estuvo a su lado, en silencio, sosteniendo una calma que no era indiferencia. Cuando salieron, él sintió una mezcla de cansancio y alivio, como después de una fiebre larga. Celebraron con algo simple, pan, queso, vino barato. En el balcón, la noche les ofreció una brisa amable. Ella se apoyó en su pecho y él le rodeó los hombros. Hablaron de cómo cambia el cuerpo cuando aprende a confiar. Se besaron lento, con la serenidad de quienes ya no necesitan demostrar nada. Él la llevó a la cama con cuidado, como si el mundo pudiera romperse si se apuraban. Se amaron despacio, mirándose, nombrándose. Después, se quedaron abrazados, escuchando la ciudad dormirse. Los días siguieron así, entre lo cotidiano y lo intenso. Hubo discusiones pequeñas, malentendidos que se resolvían con una caminata o una cena tardía. Él aprendió a pedir espacio sin desaparecer en ella, a pedir compañía sin reclamar. Plantaron una hierba en una maceta y celebraron el brote como un triunfo. Adoptaron un perro viejo que parecía agradecer cada caricia. La casa se llenó de pasos y de pelos y de risas. Una noche, él soñó con aeropuertos. Despertó inquieto. Ella lo abrazó medio dormida, murmuró algo que sonó a hogar. Volvió a dormir. Por la mañana, él le contó el sueño. Ella propuso viajar, no huir. Elegir. Hicieron planes tentativos, fechas borrosas. El futuro dejó de ser una amenaza y se volvió una conversación. En una reunión con amigos, alguien preguntó cómo se habían conocido. Ella respondió con una anécdota sencilla. Él la miró y pensó que la verdad no siempre necesita dramatismo. Más tarde, en casa, la besó con gratitud. Se dijeron cosas al oído que no repetirían. Se prometieron seguir eligiéndose incluso en los días grises. Sin embargo, el mundo no se detiene. Un nuevo mensaje llegó, una oportunidad lejana, una decisión que pediría coraje. Él se sentó frente a la ventana, el correo abierto. Ella se acercó con 2 tazas de té y se sentó a su lado. No dijeron nada durante un rato. Afuera, las luces parpadeaban. Él respiró hondo, cerró el portátil y apoyó la cabeza en su hombro, sabiendo que aún quedaba mucho por decidir, mucho por vivir, y que ese instante era apenas una pausa antes de... Decidió abrir de nuevo el portátil. No por obligación, sino por elección. Leyó el mensaje completo, sin temblar. Era una propuesta que exigía mudanza, riesgo y exposición. Cerró los ojos y, por primera vez, no sintió pánico. Se volvió hacia ella y habló con una honestidad que no pedía aplausos.
Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, no dijo sí ni no o preguntó cómo se sentía. Esa pregunta, tan simple, fue la respuesta que él necesitaba. Entendió que el final no era un lugar, sino una forma de caminar juntos. Esa noche, se amaron como si el cuerpo pudiera sellar acuerdos que las palabras apenas rozan. La piel se reconoció sin urgencia, los besos se demoraron, las manos aprendieron nuevos mapas. No hubo promesas grandilocuentes, solo presencia. Se quedaron despiertos, mirándose, dejando que el futuro respirara entre ellos. Él pensó que el amor no le había devuelto lo perdido, le había enseñado a perder sin romperse. En los días siguientes, ordenaron la casa y el corazón. Vendieron lo innecesario, guardaron recuerdos con cuidado. Él escribió cartas que no enviaría, y al romperlas, sintió alivio. Visitó a su madre por última vez con una serenidad que sorprendió a ambos. No hubo reproches, hubo límites claros y una despedida limpia. A su exesposa le deseó paz, sin rencor, sin nostalgia. La vida seguía y ya no necesitaba testigos del pasado. Llegó el día de partir. El aeropuerto ya no le pesó como antes. Tomó la mano de ella y avanzaron. En el avión, apoyó la cabeza en su hombro y durmió. Soñó con una casa luminosa y un jardín pequeño, exactamente como ella había dicho. Al despertar, sonrió. A veces, los sueños no advierten, acompañan. La nueva ciudad los recibió con lluvia suave. Caminaron bajo paraguas prestados, riendo. Encontraron un departamento con ventanas grandes. Pintaron paredes, discutieron colores, hicieron las paces con besos. Él consiguió trabajo, ella abrió un proyecto que siempre había postergado. Celebraron los primeros logros con cenas sencillas. El perro viejo se adaptó y eligió su rincón. La vida no fue perfecta, pero fue honesta. Una tarde, él leyó en público por primera vez. La vio entre la gente, atenta, orgullosa. Cuando terminó, ella lo abrazó con una fuerza que lo sostuvo entero. Esa noche, hicieron el amor con una intensidad nueva, como si cada caricia fuera un agradecimiento. Después, hablaron de hijos sin miedo, de nombres posibles, de silencios compartidos. No decidieron nada definitivo, aprendieron a dejar que las decisiones maduren. El pasado regresó alguna vez en forma de rumor. Él lo escuchó y lo dejó ir. Ya no necesitaba justificarse. Había aprendido que la dignidad no se negocia y que el perdón no siempre incluye cercanía. Caminó de la mano de ella por calles que ya eran suyas y sintió algo parecido a la paz. Un aniversario, volvieron a la ciudad donde todo había empezado. Pasaron frente a la casa antigua. No entraron. Se miraron y siguieron caminando. En un café pequeño, brindaron por lo que sobrevivió y por lo que se transformó. Él le regaló un cuaderno con páginas en blanco. Ella le escribió la primera frase y cerró el cuaderno. Lo demás, juntos, dijo. Al caer la noche, regresaron al hotel. La habitación tenía una ventana abierta y una luna generosa. Se amaron con lentitud, con risas y susurros. Él la miró dormir y entendió que el final no era cerrar una puerta, sino elegir no volver a abrirla. La vida, caprichosa y valiente, les había dado una segunda forma de amar. A la mañana siguiente, él despertó con una certeza tranquila. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire. El mundo no había cambiado, Nel sí. Volvió a la cama, la besó suavemente y se quedó allí, escuchando el latido compartido. Había llegado al final de una historia que empezó con traición y terminó con elección. Y mientras el día se encendía, supo que ese final no pedía aplausos, porque lo magnífico no siempre grita, a veces se queda, respira, y continúa.